Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días en este primer día de septiembre que comenzamos prácticamente el mes de la juventud de ustedes. Deseo que sea un buen mes para ustedes, que tengan siempre metas, objetivos a cumplir, ¿no? Este mes dedicado a la juventud hay que hacer jóvenes nuevos planes, hay que siempre proyectar la vida, ¿no es cierto? Bien, entonces, denme un comprendido, por favor, cómo están recibiendo la señal, es decir, en audio y en video, por favor, díganme cómo están las condiciones. ¿Y alguien de ustedes abre el mío? Todo bien, ingeniero. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué les pregunto eso? Hoy también he tenido dificultades de ingresar. Aquí en mi casa colocaba ingresar y daba vueltas y vueltas, se entraba un ciclo y no salía. Después de varios intentos es que he logrado ingresar, ¿no? Debe ser que tal vez mi señal o el servicio de internet que tengo aquí por mi casa tal vez no está, digamos, en óptimas condiciones. Pero como ustedes ya me han dado comprendido, voy a continuar con lo que hemos hecho el día jueves, ¿no? Este jueves pasado nos hemos referido a lo que es presión. Hemos hablado de las presiones, también sobre lo que es la fuerza, ¿no es cierto? Es esta parte donde hemos quedado, habiendo llegado a esta conclusión, que una superficie plana, la fuerza de este líquido por la altura al centro de gravedad por el área de la sección, ¿no es cierto? Y la altura de centro de gravedad, que es distancia vertical, que se mide a partir del espejo de agua o la superficie libre de líquido. ¿Qué más dijimos? Que la fuerza resultante F es perpendicular a la superficie plana donde está actuando. ¿Bien? Y esta fuerza resultante actúa en el centro de presión, decíamos, ¿no es cierto? El centro de presión está siempre por debajo del centro de gravedad. Ahora, ¿qué otro detalle que hemos destacado ese día? Son las distancias Y, que suelen ser inclinadas, como también pueden ser verticales, y se miden a partir de la intersección del plano que contiene a la superficie plana y la superficie libre del líquido. Entonces, a partir de esa intersección, medimos distancias Y. Ya esto tiene que estar muy claro, jóvenes, puesto que en los exámenes hemos visto este conflicto. Confusión entre H y E, ¿no? H es distancia vertical, a partir de la superficie libre es de donde se mide. Y E puede ser distancia inclinada, que se mide a partir de la intersección, decíamos, de la superficie libre del líquido y la superficie plana, ¿no es cierto? Eso a tener presente, por favor, jóvenes, cuando Y es igual a H. Cuando este ángulo alfa se hace 90 grados, ¿no es cierto? Este plano inclinado se coloca en la posición vertical, ahí son iguales H y E. Pero cuando estamos trabajando así con planos inclinados, no resultan ser iguales. Otra condición que hay que también mencionar, ¿qué pasa si esta superficie plana es horizontal? Entonces ahí ya no se cumple lo que decíamos, que Y es a partir de la intersección de la superficie libre y la superficie plana, ¿no es cierto? Ya no se encontrarían en el infinito. ¿Bien? Entonces en ese caso no se cumple, pero eso vamos a ver en un ejercicio. Luego, la ubicación
de gravedad por, ¿no es cierto? Aquí están interviniendo centro de gravedad y centro de presión. Tener siempre presente que el centro de presión se encuentra por debajo del centro de gravedad. Y el centro de gravedad, ¿cómo vamos a calcular? En figuras simétricas también está en el eje de simetría, ¿no? Pero ya en figuras irregulares vamos a tener que encontrar con los momentos de primer orden que ustedes han visto en las materias del ciclo básico. Bien, y el momento de inercia, llamado también el momento de segundo orden, ¿no es cierto? Bien, ya en la clase anterior también les he mostrado esto, que un momento de inercia de sección rectangular es base por la altura al cubo sobre 12, de una sección triangular, base por la altura al cubo sobre 36, y de sección circular pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Pero estas expresiones tienen un eje de referencia, es el eje centroidal, es decir, aquel eje que pasa por el centro de gravedad, que es horizontal, que es paralelo a la superficie libre del líquido. La superficie libre del líquido siempre va a estar horizontal, ¿no es cierto? Entonces, el eje con el que vamos a trabajar para el momento de inercia también es horizontal, entonces son paralelos. Y en algunos casos, en algunas figuras que se les va a dar, digamos, inclinadas, entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar un eje inclinado a eje horizontal, ¿no es cierto? Eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Pero el eje es, centroidal es el horizontal. Bien, veamos este ejemplo. Aquí tenemos dos soportes, una en la parte superior que dice articulación, ¿no es cierto? La articulación es como la bisagra de una puerta. Permite el momento, el giro, pero no así el movimiento horizontal ni el movimiento vertical. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que la articulación tiene dos reacciones, ¿no es cierto? Una horizontal y una vertical. No hay momento. Y de esta articulación se encuentra sujeta un cuerpo de hormigón. Está sumergido en el agua y su sección rectangular donde está actuando el agua es la que estamos mostrando aquí. 1 metro de ancho y h minúscula de altura. ¿Qué nos dice el enunciado? Calcular la altura h minúscula para la cual se abrirá la compuerta que tiene un ancho de 1 metro. Entonces, aquí el agua, si tiene poca altura, entonces el hormigón se va a mantener en su posición que se está observando. Pero según vaya subiendo h minúscula, entonces la fuerza del agua es mayor y tiende a empujar, ¿no es cierto? Y va a haber un momento donde se va a abrir toda esa compuerta de hormigón. Entonces, ¿cuál es aquí, digamos, el desafío? Encontrar h minúscula. Y para eso vamos a recurrir a lo que hemos visto en la física, la representación del diagrama de cuerpo libre. Entonces, en cualquier problema que ustedes se encuentren con la estática, ya saben que tienen que hacer el dibujo del diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Hay que siempre representar las fuerzas, como hemos hecho aquí, ¿no es cierto? En este diagrama de cuerpo libre, en la articulación, está actuando dos reacciones, fuerza vertical y fuerza horizontal. No hay momento, hemos dicho, en una articulación. ¿Qué más está actuando? La fuerza horizontal. ¿Producto de qué? Del agua, ¿no es cierto? ¿Y por qué estamos diciendo fuerza horizontal? Porque sabemos que la fuerza resultante del agua es siempre perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? Por eso es horizontal. ¿Qué más actúa? El peso, ¿no es cierto?
El peso que se encuentra ubicado, ya sabemos, en el centro de gravedad o el centroide en este caso, ¿no? Resulta ser igual. Aunque ustedes saben que el centroide y el centro de gravedad no siempre coinciden, ¿no? No son siempre iguales, es decir, no están en el mismo punto cuando son de materiales diferentes, ¿no? Cuando es de un solo material suelen coincidir. Bien, ¿qué más? Podemos decir aquí en esta esquina una reacción producto de este bloquecito azul, ¿no es cierto? Pero si se va a abrir la compuerta, quiere decir que esta reacción ya no estaría actuando. Entonces, puede haber una reacción vertical, puede haber una reacción horizontal, eso ya vamos a ver más adelante. Iremos por partes. Cálculo de la fuerza horizontal. Entonces, la fuerza del agua. Aquí es igual a gamma del agua por H al centro de gravedad por el área, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de un líquido y su fuerza. Entonces, gamma por el agua. Aquí es H centro de gravedad. Aquí es igual. Si medimos desde el espejo del agua, vamos a decir H medios, ¿no es cierto? El centro de gravedad está en la mitad, H medios. Y el área, aquí es igual 1 por H. Entonces aquí está 1 por H. Hacemos operaciones, gamma del agua, ya sabemos, es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Ya? Entonces gamma del agua, 1000. Entonces hacemos operaciones y tenemos que la fuerza H es igual a 500 por H al cuadrado. H es la incógnita. ¿Ya? Entonces gamma del agua estamos usando 1000. Ahora, ¿dónde se ubica esta fuerza horizontal? Ya dijimos, en el centro de presión. Esta expresión que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Y el centro de presión vamos a calcular. Entonces, aquí está la expresión. Y el centro de presión nos da 2/3 de H. ¿Pero de dónde sale eso? Comencemos con el momento de inercia. Ya aquí hemos anotado. Base por la altura al cubo sobre 12. ¿No es cierto? La base, hemos visto ya en nuestra figura, es 1 metro. H es la incógnita. Entonces, eso es lo que estamos colocando aquí. Base, 1 metro, altura al cubo sobre 12. Entonces, momento de inercia. Y el centro de gravedad, como esta superficie está en posición vertical, entonces aquí el Y coincide con el H. Entonces estamos colocando Y centro de gravedad igual al H medios, ¿no? Entonces el Y centro de gravedad es igual al H centro de gravedad en este caso. Y el área es 1 por H. Área es 1 por H. Listo, ya está todo ello. Cálculo de la fuerza vertical. Entonces, como ya he calculado la fuerza horizontal, ahora voy a calcular la fuerza vertical, ¿no? Bien, esto vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no olviden esta figura, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fuerza vertical, tenemos una fuerza horizontal y también vamos a encontrar su posición X de esta fuerza vertical, ¿no? Pero esta fuerza vertical, ¿resultado de qué es? Del agua que se encuentra por aquí abajo, ¿no es cierto? La fuerza horizontal es del agua que está aquí a la izquierda, pero la fuerza vertical es del agua que se encuentra aquí abajo. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta fuerza vertical? Gamma, altura al centro de gravedad, al área. Gamma, dijimos, 1000. Altura al centro de gravedad. ¿Dónde está la altura del centro de gravedad? Está actuando en esta superficie horizontal. Entonces, en esta superficie horizontal está el centro de gravedad, ¿no es cierto? Desde ahí hasta la superficie libre tenemos H, ¿ya? Entonces, aquí abajo
que es una superficie horizontal, su centro de gravedad hasta el espejo de agua también H. Ahora, el área aquí dice 0,9 por 1. ¿De dónde estoy sacando eso? Aquí está su dimensión, es 0,9, ¿no es cierto? 0,9 por 1. Entonces, esta es un área horizontal, mientras que aquí he usado área vertical. Listo, entonces ya está. ¿Cuánto me da? La fuerza vertical, 900 por H. Entonces, ¿qué más dice aquí? En superficies horizontales, como el que hemos tratado, la fuerza que produce el líquido se ubica en el centroide del área en cuestión. Aquí. Mientras en esta superficie vertical decíamos la fuerza horizontal actúa en el centro de presión. Aquí, ¿qué digo? La fuerza vertical actúa en el centroide de esta superficie plana horizontal. ¿Ya? Entonces eso tengan presente. ¿Dónde sale? Lo que hace rato les decía, las distancias IE se miden de la intersección, les decía, pero aquí no va a haber intersección entre la superficie horizontal y el espejo de agua, ¿no es cierto? Por eso es que directamente, por definición, decimos, en superficies horizontales, el agua o el líquido actúa en su centroide o su centro de gravedad. Y eso es lo que aquí estamos señalando, ¿no es cierto? Por lo tanto, su posición X es igual a 0,9 sobre 2, que me da 0,45 metros. Y este X está medido a partir de esta esquina, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, como está en la mitad, sobre 2. ¿Ya? 0,9 sobre 2. Entonces, si he encontrado para la superficie vertical con la expresión que estamos mostrando aquí, el I es centro de presión, y en la superficie horizontal directamente decimos está en el centro, ¿no? Entonces, por tanto, ya lo hemos encontrado. Ahora, el peso de este cuerpo, que vendría a ser una cuña triangular, ¿no es cierto? Entonces, aquí es igual el peso. Voy a decir el volumen de esta cuña triangular por el peso específico del hormigón. Y ahí voy a tener el peso W o W, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí va a ser igual el volumen de esta cuña de hormigón. Base 0,9, la altura 1,2, que es dato, por la profundidad perpendicular a la pantalla, que es 1 metro. ¿Ya? Entonces, volumen 0,9 por 1,2 por 1, por gamma del hormigón. ¿Cuánto es gamma del hormigón? Es el valor que estamos empleando aquí, 2.400, ¿no es cierto? Esto lo sacamos de tablas. El peso específico del hormigón es 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y el volumen, como aquí pueden ver, ¿no es cierto? 0,9 por 1,2 por 1, pero como es triangular, lo estamos dividiendo sobre 2. Ya eso a tener presente. Si es que esto hubiera sido un paralelepípedo, no lo hubiera dividido por 2, ¿no? Como es cuña triangular, entonces hacemos aparecer el divisor 2 y eso me da 0,54 metros cúbicos. Entonces, reemplazando gamma del hormigón por su volumen, nos da un peso de 1.292 kilogramos fuerza. Ahora, ¿dónde se ubica? Ya sabemos, de un triángulo está a 1/3, ¿no es cierto? 1/3 de 0,9. Entonces, ¿qué quiere decir? Medimos a partir de esta cara, ¿no es cierto? Está a 1/3 de 0,9, entonces ya tenemos la posición del peso, ¿ya? Que es 0,3 metros.
Listo, ya tenemos todas las fuerzas y de ahí hacemos sumatoria de momentos con respecto al eje O. Entonces aquí nos vamos a ubicar, ¿no? En esta figura. Entonces aquí vamos a hacer sumatoria de momentos. ¿Qué fuerzas van a intervenir? La fuerza horizontal, el peso, la fuerza vertical. Y esta otra fuercita que está aquí en la esquina no va a intervenir. ¿Por qué? Porque es el momento en que se va a ir abriendo la compuerta. Entonces ya no va a actuar esta fuerza, pues no va a entrar entre nuestros sumandos, ¿no? Entonces aquí, fíjense, cálculo de H, sumatoria de momentos con respecto al eje O igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas estoy colocando? FH, FB y el peso. La fuerza vertical, su brazo es X. Del peso, su brazo es Z. Y de la fuerza horizontal, es el Y centro de presión más un medio menos H. Pero aquí observen algo importante, que no están entrando las reacciones, ¿no es cierto? No están interviniendo estas reacciones. Entonces quiere decir que el eje de giro está aquí, en la bisagra, ¿no es cierto? Por eso es que estos, como no tienen brazo, no los hemos anotado. La fuerza vertical, su brazo X. Del peso, su brazo Z, que es un tercio. Y de FH, su brazo hasta la bisagra, es lo que aquí hemos señalado. ¿No es cierto? Aquí está. El Y centro de presión que hemos calculado, más un medio menos H. ¿Ya? Y de ahí sale 0,56 metros. Entonces, ese es el resultado que estábamos buscando. Entonces, este ejercicio también lo he hecho con algunas aclaraciones aquí. Como este documento lo vamos a subir al Moodle, entonces de ahí ustedes van a poder también ver algunas aclaraciones que hemos escrito, ¿no? Que está un poco más detallado, ¿no? Más detallado que en líneas arriba, ¿no? Mientras en líneas arriba decía directamente el momento de inercia, calculamos con esta expresión, aquí ya lo hemos colocado en el numerador, donde debe estar, ¿no? Entonces aquí va a estar un poco más claro, ¿no? El Y centro de presión, fíjense aquí, nos da 2/3 de H, ¿no? Como es en un triángulo. La fuerza vertical está el peso del hormigón, su posición, la sumatoria de momentos. Aquí hemos colocado el sentido positivo de la convección, ¿no? O también otra forma de calcular el brazo de la fuerza horizontal. Aquí les he colocado de una manera, ¿no es cierto? Y es centro de presión más un medio menos H. Aquí un poco más directo y aquí más con menos términos, ¿no? Y de ahí también obtenemos 0,56 metros. Bien, veamos otro ejercicio. ¿Ya? Determinar la fuerza F producida y su posición y el centro de presión en la compuerta. Bien, entonces aquí pueden observar, tenemos una compuerta que está compuesta por un triángulo y un rectángulo. Sus dimensiones 0,3 metros, 0,46 metros y 0,46 metros también. Ahora, la parte superior de esta compuerta está a una distancia vertical de 0,4 metros de la superficie libre de líquido. Si observamos esta compuerta de un costado, porque aquí
en la izquierda les estoy mostrando una compuerta vista de frente. Pero si esta compuerta la veo desde un costado, ya me coloco mi ojo aquí al costado, voy a verlo de esta manera, ¿no es cierto? Ahí voy a ver a la superficie de la compuerta como una línea. Pero aquí está actuando la fuerza F del líquido en un punto llamado centro de presión. Aquí también podemos destacar que esta fuerza F es perpendicular a la compuerta. ¿Qué más puedo destacar? Que desde la superficie libre del líquido hasta la fuerza resultante del líquido está el I centro de presión. ¿Qué decíamos al comenzar la clase? Las distancias IE se miden a partir de la intersección de la superficie que contiene la compuerta y la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? A partir entonces de este punto medimos I centro de presión. Y como la compuerta es vertical, aquí coincide con el I centro de presión. Entonces, I centro de presión coincide con el H centro de presión. ¿Y qué también tenemos aquí en la figura? El H centro de gravedad se mide a partir de la superficie libre del líquido hasta el centro de gravedad de esta figura, ¿no es cierto? Pero ahora lo que viene como interrogante es, ¿será que el centro de gravedad está en el punto medio de esta figura? Como aquí dijimos, en este ejercicio dijimos eso, ¿no es cierto? Aquí se dijo, este es un rectángulo y por tanto su centroide está en el punto medio. Aquí en el fondo también es un rectángulo horizontal, su centroide está en el medio. Aquí, ¿ocurrirá eso? No, porque esta ya es una figura no simétrica, ¿no es cierto? Y en las figuras simétricas ya sabemos está en el punto medio. En las que no son simétricas ya no. Entonces aquí ya no puedo decir directamente dónde está el centro de gravedad. Tengo que calcularlo, ¿ya? Entonces, a partir de este enunciado que nos determina la fuerza, ¿cuánto es F? Está ubicado su posición y centro de presión. Entonces, saber F y E, centro de presión, ¿no es cierto? ¿Qué expresiones vamos a usar? Ya sé que la fuerza F es igual a gamma del líquido por H al centro de gravedad por el área. Ya, eso ustedes también ya tienen que memorizar, ¿no es cierto? Evidentemente van a tener en sus formularios, pero como esta expresión es el pan del día prácticamente para nosotros, porque en nuestras estructuras de la ingeniería civil, donde interviene el agua, tenemos que calcular esta fuerza F. Por ejemplo, en las pilas de un puente, en la pared de una represa, ¿no? Y así podemos mencionar varias estructuras de la ingeniería civil donde actúa el líquido. Entonces ahí lo primero que vamos a decir, fuerza, hay que calcular la fuerza del agua. ¿Igual a qué? Gamma por la altura al centro de gravedad por el área. ¿No? Eso ya hay que saber de memoria. ¿Dónde se ubica? En su centro de presión. ¿A qué es igual el centro de presión? La expresión que dice Y centro de presión es igual al Y centro de gravedad más el momento de inercia con respecto al eje centroidal, que es horizontal, sobre Y centro de gravedad por el área, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a decir. Bien, y como no conocemos la posición del centro de gravedad, entonces vamos a emplear esta relación que estoy señalando con el cursor en la parte inferior. El Y centro de gravedad de esta figura compuesta es igual
a Y1 por área 1 más Y2 por área 2. Ustedes sumando en la física, en la matemática, lo han conocido como el momento de primer orden, ¿no es cierto? Es decir, Y1 igual 46. Y si yo elegía la ubicación de estos ejes cartesianos aquí, en el espejo de agua, aquí iba a ser igual Y1. Iba a tener que decir 0.4 más 1/3 de 0.46. ¿No es cierto? Si elegía esta parte superior, ya hemos dicho, directamente 1/3 de 0.46. Pero como he elegido esta parte inferior, estoy diciendo 2/3 de 0.46, que es del triángulo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, Y2, esta posición del centro de gravedad del cuadrado. Sabemos que es en la mitad, 0.46 sobre 2, ¿no es cierto? 0.23. Pues fíjense qué importante es la ubicación de los ejes cartesianos. Si yo coloco los ejes cartesianos aquí en el espejo de agua, ¿qué va a tener que decir de Y2? Que es igual a 0.4 más 0.46 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando tengan que ustedes hacer ejercicios y en los exámenes especialmente, van a identificar siempre dónde están los ejes de referencia, a partir de dónde están midiendo las distancias Y, las distancias X, ¿ya? No es lo mismo, como están viendo aquí, no es lo mismo si coloco en el espejo de agua o aquí en la parte superior de la compuerta o en la parte inferior o inclusive podríamos colocar en la parte central. Entonces, ya es cuestión de cada uno. Bien, calculado Y1 y Y2, que vendrían a ser sus centros de gravedad del triángulo y del rectángulo, a partir del eje cartesiano, calculamos áreas. El área 1 del triángulo y el área 2 de este cuadrado. Del triángulo es 0.3 por 0.46 sobre 2, ¿no es cierto? Y eso me da 0.069 metros cuadrados. En el caso de este cuadrado, base por la altura, 0.46 por 0.46. Listo, ya tengo que es 0.2116 todo en metros cuadrados. Y la sumatoria de estas dos áreas, área 1 más área 2, 0.069 más 0.2116 igual 0.2806 metros cuadrados. ¿No? Ya tengo las H. Entonces, en esta expresión quiero encontrar el Y centro de gravedad. Y Y1 A1 y E2 A2 ya aquí determinado. Y en el denominador la sumatoria de área 1 más área 2, que es área total, también ya lo he encontrado y aquí lo he identificado con la letra A. Entonces, ¿qué me queda? Reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazo sus valores y me da un Y centro de gravedad igual a 0.249 metros. ¿Ya? Y el centro de gravedad es igual a 0.249 metros, redondeando, digamos, 0.25 metros. Pero ¿a partir de dónde? ¿De dónde estoy midiendo este Y centro de gravedad? De aquí, de la parte
inferior, ¿no es cierto? Por eso están mis ejes cartesianos. ¿Ya? Si yo colocaba en otro lugar, iba a decir a partir de ese otro lugar, pero aquí no, es desde la parte inferior donde medimos los Y centro de gravedad. Entonces, este es el Y centro de gravedad de la figura compuesta. Aquí he encontrado los Y's de cada figura, del triángulo primero y del rectángulo segundo. Aquí ya es del conjunto. Bien, entonces, Y centro de gravedad aquí es una distancia vertical, ¿no es cierto? Entonces, el H centro de gravedad ya puedo determinar. Entonces, si 0,2.49 es desde la parte inferior, entonces desde la parte inferior voy verticalmente 0,249, ahí está el centroide de toda la figura compuesta. Pero ahora quiero encontrar el H centro de gravedad. ¿Desde dónde se mide? Desde la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? Ya, entonces, estos cálculos que he realizado es con respecto al eje que está aquí abajo. Pero ahora, el H centro de gravedad, ya sabemos, al comenzar este acápite, hemos dicho, se mide a partir de la superficie libre. Entonces, desde esta superficie libre hasta el centro de gravedad de la figura compuesta. Aquí es igual. Entonces voy a decir 0,4 vertical más 0,46 vertical es las distancias desde la superficie libre hasta la parte inferior, ¿no es cierto? Pero para ubicar el centroide del conjunto voy a decir menos 0,249, como está aquí. Entonces ya tengo H de centro de gravedad está a 0,611 desde el espejo de agua hasta el centroide de la figura compuesta, ¿no es cierto? Hecho esta diferencia. ¿Y para qué me sirve encontrar H centro de gravedad? Porque sé que el H centro de gravedad está aquí, ¿no es cierto? Está aquí el H centro de gravedad. Entonces, gamma del agua, aquí es igual. Dijimos 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, pero hablando de kilogramos fuerza o kiloponios. Si empleo otra unidad, voy a decir 9,81 kilonewtons por metro cúbico, ¿no es cierto? Gamma del agua, 9,81 kilonewtons por metro cúbico. Altura al centro de gravedad es lo que acabamos de determinar, 0,611. El área de la figura compuesta por triángulo y el cuadrado me da 0,2806. Pues ya tengo toda la información. Haciendo las operaciones aritméticas, tengo que la fuerza resultante del agua sobre estas figuras compuestas me sale 1,68 kilonewtons. Entonces ya he encontrado la fuerza resultante que actúa perpendicularmente a la compuesta, ¿no es cierto? Entonces, este F perpendicular a esta compuesta. Ya está determinado. Pues, ¿qué me falta ahora? Lo que me dice el Y centro de presión. ¿Dónde se ubica? No es igual que el centro de gravedad, ¿no es cierto? No es igual que el centroide. El Y centro de presión se ubica siempre un poquito más abajo del Y centro de gravedad, por ejemplo. Y eso es lo que vamos aquí a mostrar. ¿Ya? Entonces, el H, aquí está, 611. Ahora, el Y centro de presión. Aquí es la relación. Y centro de gravedad más momento de inercia. Luego, Y centro de gravedad por el área en el denominador. Ahora, el momento de inercia en el ejercicio anterior, decíamos, es de un rectángulo. Entonces, base por la altura al cubo sobre 12. Pero aquí ya no es igual. Aquí ya no tengo una figura única. Entonces, tengo que encontrar el momento de inercia de este conjunto triángulo cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso?
ya no es directo, ya no tengo una fórmula para aplicar de esta figura compuesta. Entonces tengo que encontrar su momento de inercia con respecto al eje centroidal. El eje centroidal ya lo hemos determinado, es horizontal y está ubicado a 0.249 metros de la parte inferior de la compuerta, ¿no es cierto? Entonces tengo que encontrar el momento de inercia respecto a este eje centroidal. Eso también ustedes lo han visto en el ciclo básico. Encontramos con esta expresión, ¿no es cierto? Momento de inercia de la figura compuesta es igual al momento de inercia del triángulo más el momento de inercia del cuadrado. Y para hacer eso tengo que recurrir a lo que ustedes también conocen, el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, ¿no es cierto? Steiner o de los ejes paralelos, que me permite encontrar el momento de inercia de una figura con respecto a un eje centroidal. Entonces, esta es la relación. Momento de inercia igual al momento de inercia con relación al centro de gravedad más el área de la figura por la distancia al cuadrado. ¿La distancia de qué? Del momento o del centro de gravedad. Aquí hemos dicho que en esta figura existe un eje centroidal que está por aquí abajo de toda la figura compuesta. D aquí es igual D, la distancia desde este centro de gravedad 1 a ese eje centroidal. Aquí es igual la distancia D para este cuadrado, desde este centro de gravedad 2 hasta el eje que está a 0.2 y tantos metros, ¿no es cierto? Entonces, ahí esas distancias vendrían a ser D. Y aquí está lo que hemos anotado. Para el caso del triángulo, 0,3, o sea, base por la altura, 0,3 por 0,46 al cubo sobre 36. Ese es el momento de inercia de un triángulo, ¿no es cierto? Pero ahora lo voy a trasladar con respecto al otro eje centroidal de la figura compuesta. Entonces, aquí está el área, 0.069. ¿El área de qué? Del triángulo, ¿no es cierto? Por la distancia entre centroides del triángulo y de la figura compuesta. Aquí está. Elevamos al cuadrado y por tanto tengo el momento de inercia del triángulo con respecto al eje centroidal de la figura compuesta, me sale 0.001 metros a la cuarta. Hago la misma operación para el cuadrado. El cuadrado tiene su momento de inercia base por la altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? O sea, 0,46 por 0,46 al cubo sobre 12, más el área del cuadrado, 0.2116 por la distancia entre el centroide del cuadrado y el centroide de la figura compuesta. Aquí tenemos esa operación y nos da 0.0038 metros a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces voy a sumar I1 con I2 y me sale 0.0048 metros a la cuarta. Listo, ya está el momento de inercia de la figura compuesta y luego reemplazo en esta expresión y tengo que el Y centro de presión está a 0.639 metros. ¿De dónde? Los Y se miden, este Y centro de presión y Y centro de gravedad se miden a partir de la superficie libre de líquido, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque este Y centro de gravedad lo hemos medido a partir de la parte inferior de la figura compuesta. ¿Ya? Y el centro de gravedad. Desde la parte inferior podía haber elegido
aquí la parte superior. Podía haber elegido también el espejo de agua para calcular y el centro de gravedad, ¿no es cierto? Eso yo lo determino. Pero ya aquí, este Y centro de presión, yo no lo determino. Ya la teoría de este capítulo dice, los Y's y los H se miden a partir de la parte superior, ¿no es cierto? Desde el espejo de agua. Y si la superficie es inclinada, voy a medir desde la intersección del espejo de agua con la superficie plana, ¿no es cierto? Entonces eso no lo elijo yo, eso ya está definido desde dónde. Este Y centro de gravedad yo lo he definido, desde dónde lo voy a medir, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener presente. Y fíjense cómo el haber calculado aquí por separado área 1, área 2, área total, me ha servido bastante, ¿no es cierto?, para reemplazar aquí, y cuando aquí he trabajado con estos ejes paralelos, también ya he encontrado directamente, ya he usado su sumatoria, ¿no? Y con eso encontramos su posición, dónde actúa F y cuánto es F. Entonces, estos cálculos para ustedes va a ser muy reiterativo cuando tengan que ver sus materias de estructuras, donde van a determinar fuerzas, posiciones, y luego con ello van a tener que dimensionar las estructuras. Por eso estos cálculos que estamos haciendo tienen ya un uso posterior, tienen ya una aplicación donde no les van a decir cómo calcular, ¿no?, sino simplemente les van a decir calcular la fuerza y su posición. Y ustedes ya saben que tienen que estas fórmulas, ¿no? En libros también ustedes van a ver directamente la fuerza del agua es tanto, su posición está en tal lugar, y ya no usan todas estas expresiones, ¿no? Directamente ya se dan los valores. Entonces esto es necesario que ustedes tengan que comprender, ¿ya? Entonces vamos a hasta aquí solicitar que me pregunten sobre lo que hemos tocado hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que no se ha comprendido, jóvenes? Váyanme indicando, porque el día de mañana vamos a seguir haciendo estos ejercicios. Mañana les voy a ir explicando el tema sobre el cuadernito que hemos ya escaneado. Ahí tenemos otros ejercicios, entonces sobre eso voy a ir fortaleciendo, digamos, el aprendizaje de ustedes. No voy a pasar todavía siguientes capítulos, sino vamos a ver mañana la solución de otros ejercicios, tanto de presión, que hemos visto el anterior jueves, ¿no es cierto?, tanto de presión como de fuerzas que estoy mostrando hoy día. Entonces, mañana vamos a seguir trabajando sobre esto. Pero cualquier pregunta que tengan sobre esto, jóvenes, lo que hemos hablado hoy, háganme conocer antes de concluir la clase. Yo tengo que asistir más luego a una tesis de grado en una maestría. Ya por eso voy a concluir la clase. Me han nombrado tribunal de una tesis de maestría y tengo que ir ahí, pero hagan la pregunta que ustedes crean conveniente, por favor, jóvenes, para aclarar sobre estos puntos que hemos hablado. ¿No hay consultas, jóvenes? ¿Está todo claro? Jóvenes, ya, se ha entendido, ¿no? Sí. Bien, entonces, si todo está claro, entonces yo me iré a esa defensa de tesis donde soy tribunal.